Buenos días, amigos de Revolviendo el Caldero, a toda la comunidad, gente nueva que nos está viendo. Continuamos entonces con el programa de Ya están aquí. Haciendo un breve resumen de la parte 1 y 2, son seres iguales que nosotros, el de la misma creación, pero más evolucionados, que nos vienen a ayudar a pasar de este nivel planetario a uno mejor, a uno donde el bien va a estar equilibrado con el mal, no va a haber tanto sufrimiento. Hoy seguimos con Cecilia, nuestra amiga que espírita, que nos orienta, que nos entrega todos sus conocimientos adquiridos con mucho trabajo, con mucho estudio. Hola Cecilia, ¿cómo estás? Hola Gladys, yo bien, gracias a Dios. Aquí estamos otra vez, con la gracia de Dios, ¿cierto? Que nos permite conversar estos temas que son tan importantes y tan necesarios para los tiempos que vivimos. Sí, muy, muy importantes, muy necesarios también, como dice. Y hoy día le damos la bienvenida a nuestra amiga también espírita, em, que nos va a aportar mucho, mucho, mucho con respecto a esta última parte de los seres que están viniendo, que nos están ayudando. Hola Pilar, ¿cómo estás? Un afectuoso saludo, Gladys, Cecilia, un abrazo grande para usted también. Muchas gracias por esta invitación. Imagínate aquí en primera fila poder disfrutar de esta hermosa clase, esta fructífera clase que vamos a tener hoy día. Así que empecemos nomás. Adelante, estudios. Eso. Bueno, yo hice un pequeño resumen, así que vamos, Cecilia, sigamos con respecto a la mediumnidad de los niños, que son niños que vienen con una facultad para poder darle el progreso, pero vienen como niños, necesitan nuestro apoyo de padres, necesitan nuestra guía, y para eso nosotros tenemos que tener conocimientos de eso. Si no sabemos cómo reaccionar ante ciertas actitudes de nuestros niños, podemos tomar em, decisiones equivocadas, ¿o no, Cecilia? Por supuesto que sí. Así como hablábamos el otro día, ¿cierto? Es una responsabilidad grande de los papás preocuparse de los niños que están naciendo ahora con una mediunidad más ostensiva. Y cómo reconocerla. No sé si habrán podido ver las charlas de los síntomas de la mediunidad, porque se presenta de diferentes maneras y podemos identificar los tipos diferentes de mediunidad y saber cómo enfrentarnos a esas situaciones. Lo primero que podríamos hablar aquí sí es que como nosotros somos cuerpo y espíritu, lo ideal sería que cuando se presentan estas anomalías también llevarlos a un diagnóstico, porque hay que descartar cualquier tipo de patología, cualquier tipo de problema psíquico, neurológico, entonces para después determinar, ¿cierto?, si hay una mediunidad. También eso es conveniente hacerlo, nunca hay que dejar de lado la parte del organismo porque muchas veces se producen problemas psíquicos por otros conductos, por otras patologías que se presentan o por deficiencias, incluso alimenticias de las personas. Entonces, por eso que hay que descartar primero todas las situaciones que están fuera de la mediunidad. ¿Querías Pues, tú algo más con respecto a eso, saber? sí. Hablábamos también la vez anterior que estos seres que vienen a dar esta evolución nacen y entran a través del parto, no van a bajar a una nube, no van a bajar en una nave. ¿Y cuáles serían esos síntomas? Hablamos que hasta los 7 o 8 años ellos iban a tener tal vez a su amigo imaginario, iban a tener tal vez visitas tal vez de espíritus que a lo mejor puedan estar confundiéndolos, que teníamos como padres que escucharlos, no decirles que era una tontera, que están locos. Eh, Ahora, pasado de los 8 años, si se mantiene estas anomalías, por ejemplo, a lo mejor de querer dormir con todas las luces prendidas. Eh, Ya, bueno, ahí nos
estamos enfrentando, ¿cierto?, a un problema de temores, que es una vibración baja. Por eso que es importante que ellos aprendan a confiar en ese amigo que es incondicional, que es el mejor amigo que nosotros podemos tener. Si los niños se acostumbran a hacer oración antes de dormir, van a dejar de tener estos temores, porque la oración es un conducto totalmente sano para mantenerse vinculado a la espiritualidad superior, a su ángel de la guarda, que es el que los va a proteger. Ojalá que todos los niños, todos debieran orar antes de dormirse. Antiguamente, cuando nosotras éramos pequeñas, la gente de mi edad, eso era totalmente normal en todos los hogares, no solo aquí en este país, en el mundo. Era un hábito. Entonces esta generación creció más sana en cuanto a eso, con más protección. Pero ¿qué empezó a pasar con el tiempo? Que todo esto se empezó a retirar de los colegios. Papás, por favor, es una voz de alarma, porque ya se prohibieron las religiones, se prohibió la educación cívica, que era la que nos enseñaba a vivir en sociedad. Se prohibió ahora la filosofía, la historia, etc. ¿Dónde vamos a llegar si no entendemos que eso hace parte de la enseñanza del espíritu? Estos niños tienen que ser guiados igual que todos nosotros, no porque sepamos o veamos que ellos van a venir más evolucionados, necesitan de todas maneras sí o sí esta protección. Y cuando los pequeños son muy pequeñitos, los papás tienen que hacer esta oración llamando, tratando de comunicarse con el ángel de la guarda de su hijo, para que cuando todos nosotros salimos del cuerpo en las noches, nos liberamos de esta cárcel y vamos a los planos que más nos gustan, ¿no? Entonces, en ese plano, donde más necesitan protección ellos. Claro, justamente hay que enseñarles eso a los niños, porque es una forma de que ellos tengan un sueño tranquilo. Hay muchos chiquitos que sufren terrores nocturnos, y en los tiempos en que vivimos el mundo espiritual inferior que nos rodea, que es multiplicado por 4, para que se hagan ustedes una idea, por cada ser humano encarnado que hay en el planeta, que somos nosotros, por ejemplo, por cada uno de nosotros hay 4 rondando en el mundo espiritual. Es más o menos esa la proporción. Entonces, pensemos cómo ocurren en estas criaturas, cuánta interferencia espiritual pueden llegar a tener. Entonces es muy importante enseñarles la oración, que es la forma de protección más segura, por algo que Jesús lo enseñó. Todo lo que Jesús enseñó cuando Él vino al planeta Tierra es algo de vital importancia que comprendamos. Y no en vano, Él nos enseñó a orar, se dio la molestia de dejar una oración incluso, que es el Padre Nuestro. Pero Él nos enseñó, ¿cierto?, que la boca hablaba de la abundancia del corazón. Entonces tenemos que infundir a nuestros hijos ese conocimiento, esa confianza en lo divino, en la espiritualidad. Si nunca dejemos de lado la parte espiritual, porque es ahí donde se empieza a sentir ese vacío, esa soledad. Estos son los resultados de haber dejado de practicar la oración en la mayoría de los hogares. Retomemos ese hábito que es muy sabio. Es necesario, sobre todo para los tiempos que estamos ahora. Es bueno que lo entendamos. Esto no se trata de que estamos golpeándonos el pecho, porque la gente tiende a decir eso. No, es protección. No tenemos otra forma de comunicarnos con nuestro ángel de la guarda. No tenemos otra oportunidad si nosotros no oramos, ¿cierto?, de conectarnos con el mundo espiritual superior, con nuestro Padre Dios, con el Maestro Jesús. No hay otra forma, no hay recetas mágicas, sino es a través de la oración. Pili quiere preguntar algo. Sí, Ceci. Bueno, me gustaría hacer más
un alcance para que tú también nos puedas aclarar, porque anteriormente te comenté que, bueno, una persona cercana, ¿cierto? Una mamá, eh, tiene esta facultad, nunca por su educación, qué sé yo, le debe pasar a muchas personas, nunca vio la parte espiritual, nunca se guió, digamos, con ninguna doctrina que la pudiera encauzar a utilizar esta herramienta o a decirle, mira, mediante esta herramienta vas a poder avanzar, etcétera. ¿Qué, qué se puede hacer en esos casos? Y también lo que conversábamos era que lo más probable, o a lo mejor tú me puedes decir en el 100% de los casos, es que esa mujer tenga un hijo, dos hijos, tres hijos y probablemente la mayoría de ellos o todos también tengan esta condición por un tema, ni siquiera por un tema tan espiritual, sino incluso por un tema más biológico, porque se hereda, digamos. Ya, tú estás hablando de la mediunidad y hablábamos Sí, en el video anterior de que esto es orgánico. Por lo tanto, cuando un cuerpo, ¿cierto?, viene preparado para una condición mediúnica, es normal y natural, ¿cierto?, que se herede en la línea biológica, porque nosotros estamos perteneciendo a esa rama, entonces se repiten. Es así como las herencias. Nosotros decimos a veces, no, esta enfermedad es hereditaria, ¿ya? En estos casos, generalmente, cuando los padres tienen mediunidad, van a ser uno o todos los hijos con algún tipo de mediunidad, que nacen justamente en esa familia porque necesitan. Estábamos hablando de que la mediunidad es una facultad y que Dios la entrega al ser humano para poder trabajar con ella y hacer servicio. Entonces, de esa forma, poder ayudar a más gente y rescatar muchas deudas del pasado. Cuando las personas no tienen conocimiento de esto, tienden a desesperarse mucho porque no saben cómo manejarla. Cuando van a los médicos y el médico, si es científico, no tiene idea de espiritismo, por ejemplo, de cómo funciona el mundo espiritual, los clasifican en diferentes patologías psiquiátricas, psíquicas, ¿cierto? Incluso en esquizofrenia. Entonces, estábamos hablando de que existen muchos tipos de mediunidades y las mediunidades que hay en estos tiempos, la gran mayoría son de pruebas o expiaciones. Cuando estas mediunidades se presentan, a veces son con muchos dolores, con cambios de la personalidad, y como les decía la vez anterior, esto es cíclico. Como ocurre en la niñez, que es más libre para todos los niños, por lo mismo que conversamos antes, esto vuelve a reaparecer a veces con mucha fuerza en la adolescencia. Y por eso también es que estos niños tienen grandes cambios. Y es la edad de la rebeldía, del enfrentamiento, de las discusiones, de los problemas, de los malos hábitos, etc. Son muchas las cosas que se pueden desencadenar cuando no ha habido una buena preparación desde la niñez con la parte espiritual. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque cuando el niño llega a la adolescencia, recoge todo el patrimonio espiritual de sus vidas anteriores. Y como nosotros sabemos que esta es la mejor de todas las encarnaciones que hemos tenido, vamos a traer conductas, ¿cierto?, que no son de las mejores. Entonces, si no hemos vigilado este camino antes, se nos va a hacer mucho más difícil. Sobre todo si hay una familia que son de medium ostensivos. Se hace insufrible a veces la situación cuando se presenta. Entonces, ¿qué vamos a hacer en ese caso? Después de descartar que no sea algo orgánico, ¿cierto? Una patología, un problema neurológico, etcétera. Si todos los exámenes salen buenos, como hablábamos la vez anterior, la persona sigue sintiendo la sintomatología, es claro que hay una mediunidad que está aflorando o que ya está aflorada en ese momento. Y hay que buscar la información en la fuente más segura, que es el espiritismo.
pero también nosotros podemos ayudar indirectamente a estas personas con oración. Así como en las iglesias o en cualquier doctrina o religión se ora por los demás, el ser humano tiene la obligación moral de orar por sus hermanos. Si vemos que esa situación está pasando, lo primero que debemos pedir es ayuda para que las personas se acerquen a la espiritualidad, para que las personas busquen los caminos y poner en su conocimiento las cosas básicas al menos, ¿cierto?, que los van a acercar a buscar esta verdad que es tan necesaria conocer ya en los tiempos que vivimos. Que Y existe, no negarse no también, ¿sí? cerrarse. Porque sí, porque yo creo que igual para una persona sin conocimiento debe ser muy difícil aceptar algo así. Y a lo mejor se niega, no sé, una persona durante toda su vida, se cierra, como dices tú, después tiene un hijo o hija, ve que ese hijo o hija viene con la misma facultad y es como, ya, mejor me quedo callada y pucha, qué lata que mi hijo salió así también, Y me lo quedo escondo. callada y lo escondo en mí y más encima ahora en mi hijo. Entonces, el llamado también un poquito a no negarse, a buscar ayuda. Yo les decía la otra vez a Gladys que yo en mi historia de estudios me he topado con diferentes tipos, desde el que considera que es un don maravilloso, que es un ser superior, a aquel que niega absolutamente la mediunidad, porque no la quiere tener, porque no la entiende, porque tiene temor, porque está viendo cosas que no quiere, porque el mundo le dice que está loco, que está enfermo, porque no sabe dónde recurrir. Cuando va a un centro espírita y busca esclarecerse o busca un grupo que pueda entenderla, que esté viendo la misma situación, las cosas van a cambiar radicalmente. Porque cuando se entiende que la mediunidad hace parte del ser humano, se ve de otra la mediunidad. Nunca hay que temerle. El temor es una vibración baja. Cuando nosotros vibramos bajo, nos conectamos con el mismo tipo de espíritu que nos están rodeando con vibración baja. Si nosotros vibramos más alto y empezamos a tener confianza en los poderes divinos, en que nosotros tenemos protección, que Dios nunca nos abandona, que nadie está solo en este mundo, la percepción empieza a cambiar. Y obviamente tenemos más herramientas para empezar a guiar a los hijos. Es bueno que las personas busquen esclarecerse. Existe el libro, por favor. Esto no es algo que no es que nazca de mí, son libros que están para que todos tengamos la posibilidad de leerlos. No le teman, no le tengan miedo a la palabra espiritismo. La palabra espiritismo es solamente el estudio del mundo espiritual que nos rodea. Si nosotros somos de esencia espíritu, ¿por qué no vamos a aprender de esto? Saquémonos la venda de los ojos. El espiritismo no nos va a transformar ni nos va a obligar a nada. El espiritismo solamente esclarece. Si vamos a un libro que es una fuente seria, vamos a empezar a reconocernos ahí plasmados. El libro de los espíritus nos enseña todas las preguntas que el mundo se ha hecho por milenios. ¿De dónde venimos? ¿Para dónde vamos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué sufrimos? Vamos a poder entender todas esas cosas que para nosotros son inexplicables porque el ser humano tiende a echarle la culpa a Dios de todo. Ah, que como Dios es injusto, mira a este niño que nació en la calle, no tiene que comer, y otro que está en cuna de oro. Tenemos que entender cómo funcionan esas leyes para poder ayudar a quien esté cerca. Dios ayuda al hombre por el hombre, y todos venimos a la tierra a vivir experiencias diferentes de acuerdo a nuestras necesidades. Muchos van a decir, bueno, a lo mejor esta señora está loca con lo que está diciendo. Pero ¿qué les parece a ustedes que es más justo y más de acuerdo con lo que nosotros pensamos de Dios, que es un ser justo, perfecto, un Padre bueno? Sería más lógico pensar que tenemos solo una vida, que muchos ni siquiera pueden aprovechar porque a veces mueren niños, siendo niños, que muchos no tienen oportunidad de aprendizaje porque nacieron postrados, etc.
¿qué les hace más sentido? ¿Una sola vida para un infierno eterno, como muchas veces se enseña, o muchísimas vidas donde podemos ir mejorando y podemos ir arreglando lo que hicimos mal en las otras, para llegar a la perfección, para llegar a ser seres felices? Si nosotros somos destinados a la felicidad, estamos destinados a la perfección, porque Jesús lo dijo, que Dios nos creó a su imagen y semejanza. ¿Cómo Dios, un Padre bueno, va a crear a un ser para un sufrimiento, y menos para un sufrimiento eterno? Eso no Aparte es que, posible. aparte mucho de eso también viene de nuestra ignorancia, entonces no sería justo. Y Dios es justicia. Dios Entonces, es por lo justicia y mismo, es amor. muchas vidas, por favor, muchas vidas. Todo, Nosotros todo, to- deberíamos... todo lo que, el susto que se le tiene a este estudio por el nombre espiritismo, porque justamente fue utilizado el nombre espiritismo para ocultar la verdad. Entonces, así como todas las religiones, habían temas prohibidos, porque si no entrabas en contacto con el demonio y podías ser hasta excomulgado y echado de la religión por creer o por hablar o por investigar. Claramente eso tiene muy asustada a la gente porque ha sido mal utilizado, así como hemos Ha descubierto sido que hay muchas difamado. cosas que están tapadas. ¿Por qué? Porque el espiritismo te da las herramientas para mejorar. Por lo tanto, te saca de la ignorancia. Y hemos hablado en muchas Recuerden lo que oportunidades en este Jesús canal. dijo: la verdad les hará Hará libre. libre. Y hemos Tenemos que hablado buscar mucho en la este canal verdad. del sometimiento al cual hemos sido, en todas las áreas hemos sido abatidos, y la herramienta mejor para el poder, para mantener el poder y para dominar, es la ignorancia. Es la ignorancia. Entonces, en este caso, es una ignorancia espiritual, siendo que nosotros somos espirituales, no Claro, nos somos mantenemos terrenales. ignorantes. Claro, claro. Qué pena, Gladys, que a veces te queda congelado, te queda pausado, no se alcanza a escuchar bien lo que dices, pero siguiendo con el concepto de padre bueno, eh, tenemos que razonar, así como lo hacía Allan Kardec. Todo lo pasamos por el tamiz de la razón. ¿Somos nosotros mejores que Dios? ¿Quién de nosotros como padres quiere algo malo para su hijo? ¿Quién de nosotros no le da todas las oportunidades a su hijo para que se mejore, para que ascienda, para que aprenda? Así sea el más rebelde de los rebeldes. Nosotros como papás queremos que aprenda, queremos que sea feliz, queremos, ¿cierto?, lo mejor para ese hijo. ¿Somos nosotros mejores que Dios? Preguntémonos eso. ¿Por qué Dios no nos va a dar oportunidades de vidas diferentes? Si Él es perfecto, si Él es grande en amor, es el amor en sí mismo. Entonces tenemos que pensar y razonar. Las cosas nos deben hacer sentido a nosotros, a la razón. ¿Qué es más cercano al Dios Padre bueno y perfecto que nosotros entendemos? Una cosa o la otra. Entonces razonemos y digamos, bueno, si es esto que estoy entendiendo, investiguemos. No nos va a sacar un pedazo leer un libro. No nos va a hacer menos personas. Al contrario, vamos a tener la abertura de mente para decir, bueno, si esto me gusta, porque nadie les está diciendo ustedes tienen que aceptar esto como ley. Si no les hace sentido a la razón, no la acepten. De hecho, el espiritismo lo dice. Tanto así dice que si en algún minuto el espiritismo no se conlleva con la ciencia, entonces sigamos a la ciencia. Porque dice que la verdad solamente es la que puede encarar cara a cara a la razón. En Entonces, cualquier época. en cualquier época. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a temer leer un libro? Y nos vamos a dar cuenta cuánta verdad hay. Porque ahí vamos a entender por qué sufrimos.
sufrimos? ¿Por qué las diferencias sociales? ¿Por qué estamos viviendo, cierto, en cuerpos enfermos? ¿Qué les parecería a ustedes si yo les contara en este minuto? Miren, yo sé que fulano de tal, ¿cierto?, que está en este minuto con una ceguera o es mudo. Resulta que ese personaje se suicidó en otra vida porque se pegó un tiro. Y él se dañó a sí mismo. Nosotros somos arquitectos de nuestras propias vidas, porque somos libres. Dios nos dio el libre albedrío, pero también al tener libre albedrío tenemos la responsabilidad. Nadie quiere escuchar, desgraciadamente, ¿cierto?, de que le digan, oye, pero que tú eres responsable de lo que te está pasando. Pero ¿qué es más justo si nosotros razonamos así? Que yo pague solo por aquello que yo infringí para mi vida, que yo fabriqué para mi vida, ¿cierto? O que yo esté pagando, como muchos creen, deudas o penas ajenas. Nadie pasa por lo que no tiene que pasar. Cada uno elige sus pruebas al venir al planeta para poder superar los problemas que haya tenido antes. Porque hay una ley divina que se llama ley de causa y efecto. Hay muchas leyes divinas, pero una de esas es la ley de causa y efecto. Entonces nosotros pasamos por aquello que nosotros mismos elegimos de prueba en nuestra vida actual. En nuestro campo de prueba viene escrito todo aquello que nosotros elegimos. Si nosotros nos proponemos en una vida avanzar mucho para cambiar, ¿qué es lo mejor? La mejor herramienta es tener claro lo que Jesús nos enseñó. Hagamos el bien siempre, el mal nunca a nadie, porque de esa forma vamos a ir superándonos nosotros y vamos a ayudar a superarse al entorno donde vivimos. Y estas personas que están sufriendo en este minuto a causa de su mediunidad, porque no la quieren reconocer, porque la quieren negar, no teman, enfréntense a la realidad, porque eso no va a cambiar. Cuando la mediunidad ya se presenta, ya afloró, es una herramienta que debemos educar, que debemos utilizar para el bien, porque para eso fue dada. Es más, nosotros la pedimos para no pasar por pruebas a veces peores. Entonces utilicémosla bien, busquemos en las fuentes serias. ¿Querías decir algo, Pili? Bueno, Cecilia, entonces estábamos... ¿sí? Sí, cuando hablo me quedo pegada. Sí. Con respecto a este ejército de luz que lo mencionamos al final del video anterior, este ejército de luz también va a tener, va a haber una lucha para que ellos no lleguen, para que no cumplan su misión, y ya sabiendo que somos espirituales, que aquí por un encarnado hay 4 desencarnados, que nosotros lo que miramos el vacío no está vacío. Entonces claramente hay un trabajo de los espíritus inferiores que quieren mantener este dominio de este planeta, y eso afecta ¿cómo? Justamente a estos niños que tienen y a las personas que tienen esta facultad que a veces ni siquiera saben, porque a veces no se sabe, no lo cuadran, los entorpecen en muchas cosas, les dan ideas falsas, les dan sentimientos falsos, y bueno, siempre vamos a ver que la educación espiritual es la base, pero existe esto que te estoy contando, como el otro bando. Absolutamente, como vivimos en un mundo paralelo, como conversábamos antes, nosotros vivimos en ese mundo donde ellos pasan por nuestras casas, se quedan donde les interesa la conversación o donde ellos se quieren entretener, si son espíritus traviesos o burlones, porque hay de todo. Nadie cambia, como decíamos, por el hecho de dejar el cuerpo material, hay de todo en el mundo espiritual que nos rodea. Somos nosotros los que tenemos que buscar la mejor sintonía.
Y por supuesto que hay mucha interferencia espiritual, aunque no la queramos. Créanlo o no lo crean, eso es así, existe, es real. Y si no, que todas esas personas que tienen la mediunidad más ostensiva, ellos podrían decirlo, pero tampoco se atreven muchos de ellos a decirlo para que no los tomen por locos. Pero ya se está terminando ese tabú, ese tapujo de esconder este tipo de cosas. La mediunidad cada vez va a ser más patente. Pero también la interferencia espiritual, desgraciadamente en los tiempos que vivimos, porque el mundo espiritual inferior no quiere los cambios. Ocurre así como pasa aquí, ¿cierto? En el mundo encarnado, cuando alguien tiene el poder controlado, de alguna forma no lo quiere soltar por ningún motivo y va a buscar 1000 artimañas y 1000 subterfugios para poder seguir controlando. Esto con mayor razón pasa en el mundo espiritual inferior, porque son 4 por 1. Así que imagínense esas pobres criaturas si no tienen apoyo, tienen que ser muy fuertes de mente, ¿cierto? Y tener el apoyo de sus padres, de sus pares, de sus seres queridos, para que ellos puedan desarrollarse. Pili, ¿quieres decir algo? Porque tienes la mano levantada. Dime. Sí, Ceci. En relación a este ejército de luz, ¿cierto? Que está llegando en estos tiempos, y a lo que tú dices que ya se está acabando este tabú, que ya mucha gente se expresa, digamos, diciendo abiertamente que ellos tienen esta facultad. En relación a eso, yo he visto muchos videos en YouTube principalmente de muchos adultos, ya no son así como hablabas tú en los otros videos, jovencitos, qué sé yo, que nacieron en el 2004, 2003, 2005 más o menos, sino que son personas promedio 50 años, 60 Mayores. años, mayores, y que, ¿cierto? Ellos han abierto sus canales en YouTube y ellos abiertamente dicen, mira, yo vengo de las Pléyades, la mayoría dice de las Pléyades, va a pasar esto, va a pasar lo otro. Ellos también hablan de su infancia, que la sufrieron mucho en su infancia por esta facultad, de cierto, etcétera, etcétera, pero básicamente se describen como enviados, algunos incluso como arcángeles, etcétera. ¿Qué podríamos Bueno, conversar yo acerca de te eso? voy a responder del punto de vista espírita, para que lo razonemos, para que tengamos herramientas de identificar. Recuerde que la Biblia también habla de los falsos profetas y también dice de que muchos de los elegidos serán confundidos. Y en estos minutos son el momento de la confusión. Muchísima gente no lo ha de hacer por maldad, sino que por ignorancia, porque al no conocer de la mediunidad, cómo se maneja, cómo es intervenida por el mundo espiritual inferior, ¿cierto? Pueden ser manejados directa o indirectamente, va a depender del tipo de mediunidad que tengan y de cómo ellos estén educados. Si no hay más conocimiento, la tendencia es a seguir a estas voces o a estas ideas que son insufladas desde el mundo espiritual, ¿cierto? Y que muchas veces son equivocadas. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? El espiritismo dice, porque estas son respuestas del mundo espiritual superior que están en la codificación, que para reconocer nosotros a un enviado, primero tiene que reconocer a Jesús como el venido. Eso también lo dice la Biblia, en la primera carta de Juan, en el capítulo 4. Que tengamos cuidado de los falsos profetas. Cuando un espíritu es superior, jamás, por favor escuchen esto, jamás se autoproclama. Es una de las cosas. ¿Ya? Yo no sé quiénes serán, no tengo idea de lo que tú me estás diciendo, Philip, pero fiar de este tipo de personas porque pueden estar siendo mal inducidas. Porque un espíritu superior, incluso el que viene con una misión, que son muy pocos, como hablábamos en el otro video, generalmente no lo sabe. Se guía y es guiado a través de la intuición.
sabe que tiene una tarea por hacer. Te dice, es como la vocación, por ejemplo. El que tiene la vocación de la medicina, el que tiene la vocación de ser seminarista, el que tiene la vocación de ayudar al prójimo, esto es algo que te grita fuerte en el alma y te conduce. Así como le pasó a Francisco de Asís, que vino al planeta también a hacer un gran cambio espiritual, porque Dios nunca nos ha abandonado. Y él renunció a todo, a sus riquezas, renunció absolutamente a todo, para seguir las enseñanzas cristianas y para predicar con el ejemplo. Porque él lo sentía como un llamado íntimo en su ser. Y él nunca se proclamó algo especial. Y así se conducen los espíritus superiores cuando vienen al planeta, cuando vienen a ayudarnos. Por eso se pueden reconocer. Entonces, esa es una herramienta para hacer la diferencia. Cuando encontramos estas personas que se proclaman solas, debemos tener cuidado. Y podemos orar por ellos, porque muchas veces espíritus burlones o espíritus traviesos se están aprovechando de esa mediunidad para confundir a la gente. Porque así se crea ese caos, se crea esa desconfianza, que es lo que a ellos les sirve de caldo de cultivo para incentivar al error. Entonces es por eso que hay que hacer todo por el tamiz de la razón. El que es bueno y viene a hacer algo bueno no necesita proclamarlo, predica con el ejemplo. Solo así, porque Jesús lo dice también en el Evangelio, por sus obras los reconoceréis. No hay un árbol malo que dé frutos buenos, ni un árbol bueno que dé frutos malos. Entonces nosotros debemos aprender a razonar para reconocer este tipo de cosas y no desviarnos de los caminos. Siempre cuando tengamos una duda, siempre, siempre, pensemos en el Maestro. Es el ser más perfecto que ha venido a la tierra y Él vino a predicar con el ejemplo. Tanto así que se dejó crucificar por nosotros y por nuestra ignorancia para demostrarnos la fuerza del amor, la fuerza del perdón. Porque cuando estaba en la cruz dijo, perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Efectivamente no sabíamos lo que hacíamos. Porque son las generaciones que nos hemos venido repitiendo en la historia del planeta. Y aún rescatando deudas antiguas, muy terribles. Porque en el nombre de Cristo se han cometido las peores flagelaciones. Cecilia, esto Gracias. también sirve para cuando nosotros tengamos nuestros hijos, estemos viendo que tienen estas condiciones después de los 8 años, 9 años, también nos sirve para no fascinarnos en el tema que mi hijo es medium y puede que sea uno de estos seres de luz. Entonces yo lo voy a cuidar y le voy a hacer caso en todo y a lo mejor va a llegar a ser un gran conocido y gran famoso. Ya, porque eso nos pasa, o sea, tenemos un hijo que juega bien a la pelota y ya lo vemos en el Barcelona, tenemos un hijo que es bueno para las matemáticas, ya lo vemos, pero es un niño que es bueno para leer, lo vemos como un juez o el presidente de la República, eso nos pasa, ya nos pasa y es normal. Entonces en esto Claro, también es puede normal para el suceder. ser humano. Puede suceder, pero también yo les voy a contar esto que nos enseña el espiritismo, ¿cierto? Que cuando del otro lado nos quieren confundir, una de las cosas que hacen es dorarnos la píldora, como decimos aquí vulgarmente. ¿Qué pasa? Elevarnos la vanidad. ¿Ah? Entonces, que si nosotros estamos apoyando ya esa teoría de que mi hijo es un ser especial, entonces va a ser, qué sé yo, no sé, un enviado del cielo y tiene una tarea ya fundamental, los espíritus inferiores se van a aprovechar de esa creencia y van a empezar a insuflar para desviarlo, porque si ya está apoyado por el papá, por la mamá, por los más cercanos, ¿cierto? Para ellos va a ser pan comido. O sea, voy a desviarlo por este camino. Tú vienes para grandes cosas. Tú estás hecho para las maravillas, o sea, el mundo que te espera a ti es la perfección porque vienes esto para eso. Un espíritu superior
nunca incentiva la vanidad, porque la vanidad y el orgullo, el egoísmo son las cosas que pierden al ser humano. Y nosotros tenemos mucho de eso. Por más que luchemos, ¿cierto? Son residuos que nos quedan todavía. Y hay mucha gente que los tiene de plano. No podemos negar. Pero tenemos que cuidarnos. Entonces, para cuidarnos de eso siempre incentivemos a nuestros hijos a la humildad, a buscar la oración, a unirnos con la espiritualidad superior, que es la que nos va a guiar bien. Y a la que nos va a ayudar. vigilancia. Y a la vigilancia, porque si tenemos niños que reciben mensajes, que tienen comunicación, que siempre tienen que vigilar y observar cómo se lo están diciendo, qué es lo que están viendo, porque esa vigilancia no es para que no sean grandes, sino que es para cuidarlos y protegerlos, porque este Para ejército protegerlos, para ayudarlos y guiarlos. el ejército del otro bando, que ha tenido un dominio espectacular en este país, que terrenalmente yo primero los aplaudo porque han sido muy perfectos con la ayuda de todos nosotros en nuestra baja vibración, pero es una forma figurada el aplaudirlo, no es que los vaya a aplaudir, pero ellos tienen sus artimañas, son muy hábiles. Es más, yo repito un mensaje que no es mío, un mensaje que fue dado dentro del espiritismo, que a una pregunta, que ¿por qué hay tanta maldad? Y la respuesta no es tanta la maldad, es que los buenos son tímidos. Los buenos somos tímidos. Entonces, ¿cuáles son esas habilidades, Cecilia? Porque podemos pensar, porque a mí me pasó, hace muchos años, yo todavía no sabía nada de espiritismo, me entrevisté con un sacerdote exorcista, ya por un tema específico, tampoco tan terrible, pero me entrevisté con él y yo fui de verdad pensando que iba a haber una sesión de exorcismo. Entonces, y él fue tan lo mismo, tienes que orar. Y yo dije, es que vine para esto, para que me dijeran que tengo que rezar. Lo mismo que me dice mi mamá. Y no vi fuegos artificiales, no vi gente caminando por la pared, ¿me entiendes? Entonces uno tiende a visualizar y a esperar esos hechos. Entonces, ¿cuáles son las artimañas? Tal vez un mal pensamiento nuestro, el sentirnos cansados, enfermos cuando vamos a hacer un bien, el que de repente queremos hacer algo bueno y, por ejemplo, justo ponen música rockera, por ejemplo, hoy día. Los vecinos justo ¿cuáles son esas artimañas que a veces para nosotros son cosas cotidianas y no le prestamos la atención que es ellos un nos ataque? desvían. Es un desvío del buen camino. Bueno, en el espiritismo siempre nosotros hablamos, ¿cierto?, de cuál es la conducta moral ideal. Porque la nuestra es una lucha, siempre contra nuestros defectos. ¿Qué pasa cuando nosotros le decimos a la gente ore o haga el evangelio en el hogar? También tenemos ya tenemos que explicarle, decir, mire, va a tener oposición del mundo espiritual superior. Incluso van a ladrar los perros, pueden golpear a su puerta, van a venir los vecinos, va a haber una pelea en el pasaje, etcétera. Pueden pasar mil cosas, las inimaginables que a usted se le pueden ocurrir en este minuto, pueden pasar para impedir que usted haga ese evangelio en el hogar. O da sueño. O da sueño, se te olvida, o pasa cualquier cosa, cualquiera. Suenan los teléfonos, te llaman por urgencia y después resulta que no era cierto. Bueno, todo puede pasar. Te sientes mal, te pueden venir náuseas, te pueden venir deseos de ir al baño urgente, muchas cosas. Todo lo que a ustedes se les pueda imaginar, ellos van a utilizar de las partes más débiles nuestras para ellos interrumpir esto. ¿Por qué razón? Porque ellos ya saben que estamos en la guerra, en la batalla de la luz contra las sombras, que está este ejército de luz viniendo a la tierra para ayudarnos, que están naciendo seres que vienen para el cambio planetario. Entonces se lo quieren impedir de todas maneras. Y nosotros, ¿cómo nos acercamos a esa espiritualidad y a esa ayuda divina? Con la oración, haciendo el evangelio en el hogar. Entonces ellos van a tratar de impedirlo como sea.
y van a utilizar de todo, hasta de los detalles más insignificantes, si ellos pueden hacer una perturbación. Pero ¿cuál es la conducta que nosotros debemos seguir? Ser perseverantes. Como caballo con anteojeras. Yo quiero hacer la oración, si me comprometí, lo voy a hacer, qué sé yo, 10 minutos, 15 minutos, una vez a la semana, o 10 minutos en el día, lo que nosotros hayamos decidido. Yo me comprometo a hacer esto, lo voy a hacer. Llueva, truene o relampaguee, pase lo que pase. Si llegó alguien de visita, la sienta y la invito. Si total 15 minutos en que estemos haciendo una oración, lo que va a hacer principalmente es que va a limpiar los fluidos del hogar y nos va a dar protección y nos va a dar ayuda divina. Ningún daño puede haber de eso. Nada negativo puede haber de eso. Entonces empecemos a superar esas etapas. Porque a veces por desidia, a veces por ignorancia, a veces por flojera, vamos dejando que las cosas pasen y pasen. Y venimos a tomar cartas en el asunto cuando ya no hay solución. Sobre todo cuando hay mediunidad en los niños. Entonces los dejamos a la deriva. Entonces no es fantasía que el contacto y el asedio de los espíritus inferiores, adoloridos, vengativos, son del diario vivir. No se necesita una persona como en la película El Exorcista para decir que estamos siendo asediados. No se necesita incluso mayor manifestación como para poder decir, no, en realidad aquí estoy teniendo un ataque, como se puede llamar, llamémoslo más terrenalmente, y tengo que ponerme en marcha, o sea, tengo que ponerme ya en acción, porque cuesta. Yo Claro. entiendo a la gente que a lo mejor está escuchando por primera vez esto, cuesta creerlo. Cuesta creer que la oración tiene mucho poder. ¿Por qué? Porque a veces nosotros decimos, si yo oro tanto y Dios no me escucha. Y no es que Dios no escuche, es que nosotros no estamos enviando bien el mensaje. O a lo mejor no lo estamos enviando por un canal que corresponde, o estamos marcando un número equivocado. Pero no es que Dios no escuche. No es que no escuche. Es que el ser humano es muy inmediatista. Quiere respuestas inmediatas ahí enseguida. A veces es como, yo les digo, esto es como la gordura. Uno se demora a veces 20 años para engordar tanto, pero después queremos adelgazarlo en un mes. No es así. ¿Ah? Hay que ser constante, hay que ser perseverante. Nada saltos en la vida. Entonces, si nosotros queremos hacer los cambios, tenemos que tomar conciencia de que esto va a llevar un tiempo, y un tiempo prudente. Que si nosotros queremos realmente aprender de estas cosas, debemos ir a las fuentes serias, empezar a documentarnos y empezar a creer en la oración, en la fuerza de la oración, que es la herramienta más poderosa que tenemos. Es el conducto más seguro para ir por el camino seguro, donde tenemos la ayuda del mundo espiritual superior. Tenemos que aprenderlo. Tenemos que seguir por el camino que nosotros mismos decidimos si queremos la mejoría y no desanimarnos. Nunca desanimarnos, porque nada es inmediato. Nosotros sabemos lo que queremos, pero Dios sabe lo que necesitamos. Y si la respuesta que recibimos no es aquella que nosotros estamos esperando, es porque no es eso lo que necesitamos. Si nosotros hacemos oración, debemos aprender a orar y también aceptar la voluntad divina. Porque cuando nosotros hemos hecho elecciones antes de venir al planeta, en una nueva reencarnación, y hemos estipulado vivir una experiencia tal o pasar por una prueba tal, nosotros lo elegimos y eso está en nuestro campo de pruebas y no va a cambiar. Pero sí podemos ayudarnos mucho con la oración para pasarlo de mejor manera, para pasarlo con más resignación y que realmente la prueba sirva. Y no vamos a desechar la prueba. Tenemos que tener pendiente siempre que la vida nuestra es un pestañeo al lado de la eternidad, por mucho que vivamos 100 años.
no es nada al lado de la eternidad. Y nosotros somos eternos. Entonces no nos desanimemos. Aprendamos en la vida lo que tenemos que aprender. Renunciemos a lo que tengamos que renunciar. Adquiramos el conocimiento que es necesario para seguir avanzando, porque nos va a abrir muchos caminos. La verdad nos hace libres, esa es la verdad absoluta, nos hace libres. Cuando conocemos la verdad, nos sentimos liberados de tantas cosas nos hacen sentido. Cosas que hasta ahora, ¿cierto?, no podíamos entenderlas, empezamos a comprender, empezamos a ver la vida de un punto de vista diferente. Las adversidades que se nos presentan las tomamos con otra filosofía de vida. Entonces nos cambia la vida absolutamente, ya no es lo mismo que antes, que nos quejábamos de todo, que a veces parecemos un vaso de queja enfermiza. De todo nos molesta, de todo nos quejamos, porque a mí, ¿y por qué no? Si otros también pasan pruebas. No somos los únicos. Además, Ceci, disculpe, yo cuando iba al centro espírita, siempre cuando a veces uno cree, entre comillas, que está mal y porque a mí, ay, qué sé yo, siempre recuerdo la frase que nos mencionaban mucho, que era que Dios en su infinito amor, porque eso es lo que es y nosotros no lo podemos comprender todavía en su totalidad, en ese infinito amor, en esa infinita sabiduría, nos envía a la vida, ¿cierto? Lo que necesitamos más que lo que queremos. Y esa diferencia nosotros tampoco la podemos ver con claridad. Yo creo que muchas veces también hemos pasado por pruebas duras, tristes, etcétera, pero al tiempo después decimos, pucha, qué bueno que me pasó esto porque ahora lo veo todo con más claridad, o incluso llegamos a dar gracias, no sé, porque a lo mejor una persona salió de nuestra vida, o porque el trabajo que perdí, después tuve que entrar a otro a lo mejor que no me gustaba, pero en ese trabajo ahora estoy súper bien, y etcétera, etcétera. Tantas cosas que con el tiempo logramos decir, no, es igual, fue para mejor. Claro, porque solo con el tiempo lo comprendemos, pero Dios siempre nos da lo mejor que pueda suceder para nosotros. Eso es algo que debemos tener muy claro y convencernos de eso, que Dios siempre nos va a dar todo aquello que para nosotros es lo mejor. Y lo que ahora vemos como una adversidad, como un sufrimiento terrible, con el tiempo pasa a ser un aprendizaje. Porque desgraciadamente, como somos seres muy atrasados, aprendemos más por el dolor que por el amor. Si nosotros fuéramos sabios e inteligentes, aprenderíamos rapidito por el amor y no por el dolor. Porque somos como los hijos porfiados. Nosotros decimos a los mismos que, oye, pero este niño, ¿cómo librarlo de todo lo que va a pasar si no quiere entender, no quiere obedecer reglas, no quiere disciplina, no quiere esto, no quiere lo otro? Y es nuestro hijo y lo amamos, pero él no quiere. En su rebeldía no lo quiere aceptar. Bueno, si nosotros hacemos más o menos lo mismo con las leyes divinas. Hay un meme espírita que sale una persona encarnada haciendo de la suya, y el ángel de la guarda así como agarrándose la cabeza y dice, cuando tu ángel de la guarda supo que le tocabas tú como protegido. Y el ángel de la guarda, el ángel de la guarda incluso, quiero que tú me corrijas, Ceci, él es tanto lo que entrega al aceptar guiarnos en nuestra existencia, que él no avanza si nosotros no avanzamos, ¿es así? No es que retroceda. No, él claro, él no retrocede jamás, porque la ley de progreso es así, o avanzas o te estancas, pero nunca retrocedes. Ahora, ellos saben, ¿cierto?, que cuando logran que el tutelado, cualquiera de nosotros, avance en la vida, para ellos es un gran mérito, porque también es parte de su trabajo para avanzar. Si, como yo les decía, Dios ayuda al hombre por el hombre, de pronto estamos aquí, de pronto estamos al otro lado, del otro lado nos toca hacer otras tareas. Y si tenemos ya la calidad moral para ser ángel guardián, ¿cierto?, de un personaje que está inferior a nosotros, vamos a hacer todo el esfuerzo porque sabemos
que eso es meritorio, a ver, porque la escala jerárquica en el mundo espiritual es por mérito. Nadie ahí llega a un lugar por cuña como se hace aquí en la tierra, por simpatías, por predilección, no. Solamente por mérito. A mayor moralidad es un ser superior a otro. Entonces es el merecimiento de cada ser humano el que lo va a dejar, lo va a elevar de rango. ¿Y cómo vamos a tener ese merecimiento? Cumpliendo las leyes divinas. Es así de simple, pero a nosotros no nos gustan las leyes divinas, porque nos ponen límites. Somos como esos hijos rebeldes, ¿cierto? Que no quieren nada. Las leyes divinas nos ponen límites. ¿Cuáles son esas leyes? El otro día decíamos, están encerrados solo en 2. Ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Pero para nosotros es fácil repetirlo. Pero ni lo comprendemos ni lo hacemos. Porque Cecilia, cuando nosotros hablamos mal de alguien, no estamos cumpliendo esa ley divina. Cuando nosotros estafamos o le quitamos algo mínimo a alguien, no estamos cumpliendo esa ley divina. Cuando torcemos los caminos de la ley para favorecernos a nosotros mismos, no estamos cumpliendo la ley divina. Dime, Gladys. y lo que pasa es que la ley divina es muy, es muy detallista, porque uno dice, no, si yo nunca hablo mal de nadie, pero por la mente le saca el cuero. Y, y eso también vale. Disculpen las palabras, pero no, Pensamiento existe. sí, yo no hablo mal de ella y digo, oh, esta desgraciada. Ya, y eso, listo, te cocinaste. Ah, y entonces después decimos, uy, si yo soy tan buena, no sé por qué me pasa esto. Y Entonces, recuerden es que muy Jesús también lo dijo en delicado. el Evangelio. Claro, pero Jesús también lo dijo. Y hasta el que le dice a su hermano raca, cierto que en este minuto no me acuerdo el significado de la palabra, pero dice, hasta eso él va a tener que enderezar el camino porque es una deuda pendiente. Si amamos al otro, realmente como nos amamos a nosotros, no le vamos a hacer nada de lo que no queramos que nos hagan. Y es más, tenemos que hacer por él todo lo que quisiéramos que en esa misma situación otro ser humano haga por nosotros. Si nosotros entendemos y practicamos ese tipo de ley, les aseguro que vamos a crecer por el amor, no vamos a necesitar más pruebas duras. Ahora el Pero tenemos espiritismo que practicarlo. se califica como una ciencia porque se hizo el estudio comprobado de que sí hay seres que han vuelto a contar la historia, porque esta frase es la que dicen sobre todo en la religión más poderosa que hay, pero si nadie ha vuelto. A mí me dan ganas de decirle, sí, pues tú ya volviste. ¿Ah? Pues, tú eres un ejemplo, por ejemplo, tú eres un ejemplo, ya volviste. Entonces, el chico Javier, que ha sido el mayor medium espírita, él hay 2, porque él era psicógrafo, una de las tantas mediunidades que tenía, o sea, Sí. los espíritus escribían a través de él mensajes de cómo era el mundo espiritual, en qué condiciones estaban, sobre todo para las madres, que hay una película que se llama Las Madres del Chico Javier, es hermosa. Si a usted le gusta llorar, Está en véala. YouTube. Está Sí. en YouTube, si le gusta llorar, es ideal. Si le gusta la esperanza, si quiere esperanza, véala, porque es esperanzadora. Entonces, 2000 cartas, 2000 cartas, es decir, hasta que se aburrieron, fueron periciadas. ¿Por qué? Porque esas cartas se escriben con la letra del difunto y con la firma del espíritu que desencarnó y que está comunicando su situación. 2000 cartas periciadas, es decir, peritos en escritura que se dedican, Grafólogos. que se dedican a estudiar para los crímenes, estudiaron esto. Entonces, sí han vuelto. Son las pruebas patentes. Información. Pero hay más, ya que estás hablando de Chico Xavier, hay un caso famoso, imagino que con esto vamos a terminar porque está como largo. El caso muy famoso, y lo pueden buscar, está en internet, cuando a través de la psicografía
por una carta también, se salvó un joven que estaba condenado. Fue salvado porque lo acusaban de un crimen, de haber matado a ese amigo. Y vino el amigo desde el mundo espiritual y a través de una carta dejó la constancia. Y como los peritos pudieron comprobar que era la misma escritura, el muchacho salió libre. Y fue desde el mundo espiritual. Entonces aquellos que dicen que no han vuelto, por Dios, no solo de esa manera vuelven. Las reencarnaciones comprobadas son muchísimas. Hoy mismo, el día en la mañana, estuve dando una clase sobre la reencarnación. Y ahí están los hechos patentes. Busquen. Está la película Los hijos del ayer, está el libro que se hizo, que cuenta toda la historia de Jenny Cochran y Marisuta. Es un ejemplo de las personas que vuelven y que recuerdan sus vidas pasadas. Y no hay solo uno, hay muchísimos. Lean los libros de Brian Weiss, donde hay hechos comprobados de reencarnación. Hay muchos otros. Para quienes se afirman, claro, en la Biblia y en Jesús, que es el camino, la verdad y la vida, Jesús, si usted nunca ha visto a alguien que ha vuelto para decirlo, pues Jesús lo dijo, que Elías vino antes de él e incluso hicieron lo que quisieron con él. Y hay claro, muchos pasajes, como dijo Cecilia en otro programa. Y esto es Juan el Bautista. Y ahí recién sus apóstoles se dieron cuenta, ¿cierto? Sí, porque le dijo a ustedes, él vino, está ahí, pero no lo reconociste. Y ahí supieron que les hablaba de Juan el Bautista, porque él había predicado. De hecho, cuando en Malaquías 4 habla, ¿cierto? Hay muchos pasajes bíblicos, porque de hecho en la mañana, como les decía en la clase que di, un listado de la Biblia para que podamos encontrar. ¿Qué tal cuando va donde Nicodemo y le dice, si no nace de nuevo, o sea, para aprender las leyes divinas tienes que nacer de nuevo? Entonces Nicodemo le dice, pero ¿cómo voy a volver a entrar al vientre de mi madre? Y él le repite 3 veces en Juan, para que Jesús repitiera 3 veces lo mismo. Y le decía, si tienes que nacer de nuevo. Si no naces del espíritu, ¿cierto? De la carne y del espíritu, o del agua, no vas a poder entender. Pero Nicodemo, que era un ser terrenal como nosotros, le costaba entender eso, no podía. Y él le dice finalmente, si tú, que eres un doctor de la ley, ¿cierto? Que era el que enseñaba, no puedes entender lo que te digo, ¿cómo vas a entender las cosas de mi Padre? O sea, como dice, ¿para qué sigues preguntando si ya no te entró Claro, cosa? Ya no o te sea, entró. no lo quieres entender si se lo repite 3 veces. Véanlo que ustedes en Juan, la búsquenlo. paciencia de Jesús, oye, la paciencia. Es que por eso él vino a predicar con el ejemplo, no quedaba otra. Vino a dejar que lo matáramos, tuvo que pasar por todo ese calvario para dejar esa enseñanza de vida, de amor, de renuncia. Porque es así ciegos como estábamos y todavía seguimos estando, ¿cierto? ¿De qué otra forma nos podía predicar? Entonces no es una locura, Cecilia, de que hay personas que sí creen que hay una lucha espiritual, sin ser a lo mejor espírita, sin tener una religión, sí sienten que esto realmente en el mundo espiritual hay una guerra, hay una guerra. Ahora, es importante, yo lo iba a mencionar en otro video, que lo aclaremos contigo, ¿no es cierto que nosotros cuando vemos una guerra aquí hay misiles, fusiles, pistolas, granadas, son diferentes armas, ¿no? Y también esas armas hay que cargarlas, ¿ya? Si nosotros podemos usar nuestra imaginación para trasladarnos tal vez un poquito al mundo espiritual, los que no vemos, esta lucha también tiene armas y también necesitan recargarse. Y eso es con energía, con fluido. Nosotros
tenemos que ver esta guerra como, hay que dejar que ellos se las arreglen, y yo sigo con mi vida? ¿O será que Que no está nosotros les damos esa benzina, las balas, a ellos? ¿Cómo se la estamos dando nosotros? ¿Y a nosotros qué damos las lado, herramientas. para qué Oh, lado por estamos favor. tirando? Es como el cuento de que a qué lobo alimentamos. Es más o menos lo mismo. Nosotros con nuestras conductas, con nuestros pensamientos, con nuestras acciones, con nuestras emociones, nosotros alimentamos o al mundo espiritual superior, que es el que nos ayuda, o al mundo espiritual inferior, que es el que nos pierde. Depende de nosotros. Porque todo lo que enviamos al universo lo vamos a recibir de retorno. Y multiplicado a veces. Entonces tenemos que aprender que si nosotros queremos un mundo mejor, tenemos que partir por nosotros, mejorarnos nosotros a nosotros mismos. Disculpa Orar y vigilar, decía Jesús. Disculpa por ser tan ruda, es decir, tenemos responsabilidad en eso que está pasando en ese lugar que no vemos con estos ojos materiales. Por supuesto que tenemos responsabilidad. Por supuesto que la tenemos. Por eso mismo es que es bueno que aprendamos cómo funciona. ¿Saben qué, chiquillas? Sería bueno, si hay alguien que le interesa el tema realmente, hay en internet una historia que se llama Sociño, solo, que tiene varios capítulos. Voy a colocar el link. Y ahí se muestra muy bien el proceso obsesivo. Y Muy cómo el buena. mundo espiritual inferior hasta tiene fichas de nosotros. Ellos escriben nuestro historial para saber las debilidades que tenemos y por dónde nos van a atacar. Nos conocen más y Así que nosotros somos haciendo nosotros los que- autoconocimiento. Ellos nos conocen muy bien y saben todas nuestras debilidades, todas nuestras rendijas, de dónde cogíamos y qué es lo que no sabemos hacer bien. Entonces van a atacar por la parte más débil. Y si nosotros seguimos en esta misma situación, no queriendo mejorarnos, no queriendo aprender, no queriendo orar, no queriendo hacer el bien al semejante, ¿qué podemos esperar? Más se va a demorar el tránsito planetario. Si nosotros queremos cambios rápidos, nosotros debemos cambiar. Cada uno de nosotros debe luchar por hacer el cambio en sí mismo, para predicar con el ejemplo, porque solo el ejemplo enseña realmente. Por eso que Jesús no mandó a nadie, vino él mismo. Cecilia, Y nos dio ejemplo de vida. ¿Mm? y vale también el intentarlo porque, pucha, cambiar es súper difícil. Yo te digo, y yo siempre te lo he dicho, yo soy una persona que tiene muchos miles de defectos y que los reconoce, y también reconozco que es re difícil. Yo a veces no creo cuando uno dice, no, si yo cambié, ahora soy distinta. Yo pienso que a lo mejor se domina, pero ser distinta en 1 año, en 2 años, No. a mí me Si la cuesta. naturaleza no da saltos para nadie, a todo el mundo le cuesta, Claudia, unos más, otros menos, Entonces pero a todos nos cuesta. intentarlo sirve, aunque Es no lo logre. absolutamente válido. Es absolutamente válido. Tanto así, que basta el primer pensamiento de deseo de cambio y va a venir tu ángel guardián el primero y los espíritus superiores aledaños a hacer sustento de esa idea, ayudarte a continuar por ese camino. Inmediatamente recibimos la ayuda, aunque no lo creamos. Basta que pensemos en cambiar, en que digamos nosotros, realmente estoy mal en esto, me gustaría cambiar, quiero hacer el intento, vamos a recibir el refuerzo, pero pidamos la ayuda divina todos los días, chiquillos. No está de más. A nadie le va a hacer mal hacer una oración y conectarse con su ángel de la guarda. A nadie le va a hacer mal tener fe. Por eso a mí me encanta el espiritismo, porque es tan esperanzador, sobre todo para los que somos tan bajos aún, para los que nos cuesta sacarnos esos lazos terrenales en actitud, en deseo. Me encanta, porque además a uno cuando le dicen, pero tú no hablas tanto de espiritualidad, y mira cómo eres. Yo digo, es que lo estoy intentando, es que estoy Oye, estudiando, yo pero todavía no me eso lo gradúo. dice, ¿sabe? En el libro de los espíritas lo dice que el mejor espíritu es aquel que lucha todos los días con sus defectos para superarlos, o sea, el que está en una lucha constante. No nos dice que seamos perfectos para nada,
porque estamos luchando, todos los que estamos en este mundo de pruebas y expiaciones tenemos una lucha con eso. Y por eso que tenemos que aprender a seguir el camino recto, y para recibir la ayuda divina, la oración es lo mejor. Van a decir, esta señora media loca se rayó ya y nos manda a orar, pero ellos es verdad. Vean sus signos. Ahí también hay un ejemplo de oración. Lo que pasa es que lo de la oración, lo importante es lo que sucede mientras uno ora. Que nosotros, bueno, los que no tenemos videncia, no vemos, pero sí Oye, suceden dejémoslo cosas. para otra Mira, conversación, vamos a porque mira que darle, eso es bien interesante. vamos a darle unos, no sé, las últimas palabras a la Pili, a la Cecilia y para mí, pero lo importante es que sepamos que a nuestros niños en estos momentos están siendo muy afectados. Interiorícese usted como pueda con sus sobrinos, cómo están los colegios, cómo están las amistades, porque así como estábamos hablando de las interferencias, ellos al estar más sensibles al mundo espiritual van a sentir más estas interferencias que pueden llegar a inducirlos a autodañarse. Entonces, no estamos diciendo que solo sea eso. Cecilia lo dijo muy bien, hay que ver la parte de medicina, hay que hacer los controles, hay que hacer exámenes, evaluaciones, pero no está de más ir en paralelo con la parte espiritual. Yo digo, no está de más para quien no cree, no está de más. Úselo como una alternativa, por si resulta, pero hágalo. Es urgente, porque estamos en un tiempo de guerra. O sea, va a sonar fuerte, va a sonar terrenal, a lo mejor la Cecilia después me va a retar, pero estamos en tiempos de guerra, ¿ya? Una guerra espiritual al cual nosotros le estamos dando la vibración, Las herramientas para que ellos... Y ellos nos van a utilizar a nosotros. Pero como también si nosotros decidimos estar en el bando de la luz, no tal vez no siendo buenos, no siendo santos, podemos ser aunque pero sea queriendo mejorar. Podemos ser aunque sea el guatero que lleva el agua en el partido, pero en algo vamos a colaborar. Y eso va a ir en beneficio nuestro, por favor. Yo creo que la nueva civilización que está llegando, nosotros por muy atrasados que seamos, nos necesitan. Y vamos a ser responsables también de lo que ellos logren cuando tengan que dar el último paso para que este planeta evolucione. Cecilia. Bueno, pongan a prueba la oración en sus hogares. Eso yo les puedo decir. Nunca se van a arrepentir de eso, porque con el tiempo, si son perseverantes, si son disciplinados, si cumplen con ese compromiso, van a ver ustedes las mejorías maravillosas que van a empezar en su hogar y después en su entorno, porque esto se va amplificando. Igual que un abanico, cuando nosotros empezamos a orar. El mundo espiritual superior dicen que saben perfectamente los hogares en que se hace el evangelio, porque son verdaderos focos de luz hacia el firmamento. Pili. Bueno, me gustaría recomendarle a los amigos que nos están mirando, ya que estamos en la era digital, se puede descargar en nuestro celular una aplicación que se llama TuneIn. Ya vamos a dejarlo igual en la descripción del video, que es una aplicación para escuchar radios de todo el mundo. Y me gustaría recomendar una radio que es la Radio Colombia Espírita. Es de gran ayuda, de gran ayuda. Hay amigos ahí amigas de Perú, de Bolivia, de Colombia principalmente, con programas muy, muy buenos, análisis también del libro de los espíritus que se ha mencionado acá también, conferencias de Divaldo Pereira, etcétera, etcétera. Muy, muy buena la radio, se la recomiendo para que no olvidemos que también la ayuda está en todos lados. A veces alegamos que la tecnología nos baja la vibra, etcétera, etcétera, pero utilicémosla para nuestro bien, para nuestro crecimiento. Eso pues, chiquillos, y muchas gracias por la invitación. Gracias a todos y buenas noches. Buenas noches, y utilizando también un mensaje espírita, que brille tu luz. Y pongamos la luz sobre la mesa, no la escondamos debajo. Porque si estamos brillando, tenemos que ayudar a que otros brillen. Buenas noches, buenos días o buenas tardes. Chao. Chao. Chao.